Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Gracias por su presencia a las personas que se encuentran en auditorio y también a las personas que nos acompañan de manera virtual. Respecto a la máscara, nuestra curadora de artes visuales, Liz Rojas, escribió: la máscara, como parte del juego, nos permite cambiar durante el tiempo en que la portamos. Cubrir para revelar una nueva identidad. La máscara permite trascender a una dimensión simbólica o cambiar de forma, así como exagerar, revelar u ocultar rasgos. La máscara permite ocultar la identidad. No ser reconocidos durante el juego festivo nos brinda la libertad de comportarnos de maneras que en otros contextos no consideraríamos. Esta posibilidad hace que afloren gestualidades muy diversas que van desde la euforia hasta la violencia más extrema. Hoy empezamos a despedirnos de nuestra exposición temporal Por la Fiesta, una propuesta realizada en el marco del centenario del Instituto Nacional de Seguros que nos permitió como equipo, de la mano de Liz, explorar la potencia del trabajo interdisciplinario, la investigación conjunta, el diálogo y la creatividad de cada una de las áreas. Además, pudimos vincularnos emocionalmente y mostrar parte de nuestras memorias, porque los museos son también espacios sensibles y afectivos. Sabemos que quienes visitaron la muestra también vieron reflejadas sus vivencias personales y comunales. Para hablar sobre la máscara y relacionada con su obra, La Fiesta, creada para la exposición, invitamos a Susi Vargas a hablarnos sobre su investigación en torno a ese otro rostro que usamos en ocasiones especiales o incluso en nuestra vida cotidiana. Susi es licenciada en Artes Plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica. Es máster en estudios teóricos del diseño de Veritas y titulada en preservación de archivos sonoros y audiovisuales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México. Desde el año 2000 ha trabajado como docente para diferentes carreras en la Universidad Veritas, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Es especialista en historia de la fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos. Como curadora independiente ha sido parte de varias exposiciones nacionales e internacionales. Desde 1990 se ha dedicado a la realización de obra artística y a la investigación de la historia de la fotografía, las artes visuales y a las expresiones de la cultura popular. ¿Cuándo se acaba la fiesta? Podríamos pensar que esta fiesta de la exposición acaba el día de su cierre, el 7 de septiembre, pero en realidad la fiesta no acaba, permanece cada vez que la recordamos y el día de hoy, junto a Susi, estamos generando juntas y juntos el recuerdo de este espacio. Gracias por ser parte de él. Les dejo con Susi. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Caro, por la introducción. Y bueno, hoy voy a tratar de hacer una hipermega sinopsis de una investigación en la que vengo trabajando ya hace un ratito sobre el tema de la historia de la máscara en Costa Rica y donde precisamente en este proyecto tan fascinante que fue La Fiesta, curado por Liz Rojas, pude colaborar como apoyo de investigación y registro fotográfico y como artista, creando precisamente una pieza, que es esta piecita que está ahí en el ¿qué? Cuarto piso, una pieza que es una obra objetual que se mueve a la inversa, ¿verdad? Que tiene toda una mecánica, precisamente para que gire al revés, como si nos estuviéramos devolviendo en el tiempo. Y precisamente en ese sentido vamos a ir explorando qué significa cada una de esas piecitas, ¿verdad? Claro, ahí hay un súper resumen también, me hubiera encantado meter, no sé, 35 piezas de diferentes épocas, etcétera, pero bueno, no daba para eso. Por supuesto, el hecho de que de que gire, no solo tiene que ver con el movimiento de la giganta, sino que alrededor de esto también hay pues toda una tradición alrededor de muchísimas más cosas.
Ruth Lechuga, que fue una antropóloga, investigadora y extraordinaria coleccionista de arte popular en México, nos dice que la función primordial de la máscara es la de transformar a su portador en un ser completamente diferente, mitológico o histórico, que se encarna en el curso de una actuación. Por otro lado, Adolfo Colombres, en este maravilloso libro en el que aborda todo el tema del cuerpo, teoría transcultural del arte, nos dice que la máscara en el rito, porque es muy importante, ¿no? La máscara en sí misma sola no tiene una función, siempre va a estar alrededor de algo y usualmente va a ser el rito. Tiene la función deliberada de suprimir la identidad de la persona que la lleva, ya que la identidad del cuerpo se manifiesta fundamentalmente por la cara. Cubrir el rostro es borrar la identidad, pero como quien juega a no ser nadie durante un tiempo, sino como paso previo a la asunción de otra identidad, por lo como una vinculada al orden sagrado. Quien porta la máscara se siente ese ser y no precisa mirarse para convencerse. Y es muy interesante porque cuando se explora el arte del pasado, desde que los seres humanos empezamos a expresarnos a través del dibujo, de la gráfica, de los colores, etcétera, la máscara ha estado presente, la máscara y la intervención corporal, la necesidad de transmutar nuestro cuerpo en la piel de un felino, la piel de otro animal o además, a la hora de pintarnos o decorarnos con cachos o con diferentes indumentarias, también que viene de sus animales, la piel, cuernos, colmillos, etcétera, también asumíamos entonces esa otra personalidad. Por lo tanto, va a estar presente desde los inicios mismos del ser humano la necesidad de intervenir nuestro cuerpo y nuestro rostro para tratar precisamente de asumir el espíritu de esos otros seres o ir mucho más allá como parte precisamente del rito. Y esto se ha trasladado a lo largo de la historia de todos los pueblos del mundo, ¿verdad? No hay un solo pueblo que no haya tenido que ver con esta relación de la máscara. Nosotros mismos lo tenemos, ¿verdad? No es lo mismo ir a una reunión, no sé, de la universidad o lo que sea, a ir a una fiesta, a ir a un compromiso, ¿verdad? Ciertas cosas, la ropa misma es una máscara, nuestro cabello, lo que ponemos, los colgantes o lo que sea, se vuelven también una máscara. ¿Una máscara de qué tipo? Bueno, una máscara social, una máscara de contexto, una máscara de grupo. Y aquí vemos claramente, ¿verdad? Como este tema de los cuernos, que va a estar tan presente también en la mascarada contemporánea, pues es un atributo también, ¿verdad? De ciertos animales, de ciertas especies que para los seres humanos siempre han tenido una fascinación, entre ellas, por supuesto, el toro. La cornamenta también, esa relación tan fuerte con la luna, ¿verdad? Y con la fertilidad. La máscara viene a ser entonces una pieza que recubre el rostro, hecha de diversos materiales, mediante la cual el portador pretende disfrazarse y personificar aquello que la máscara representa. Es polifuncional, esto es muy importante, cuyo significado va más allá del objeto que representa. Este va a depender de su contexto histórico, cultural y dentro de un grupo. Intervienen valores de arte, rito, mercadería incluso. Mercadería dentro del objeto exótico, objeto de decoración o como objeto producido en masa, desechable para fiestas y disfraces. También es usada de manera mundial y en todas las épocas como parte de los rituales ceremoniales relacionados con las creencias, fertilidad, guerra, alter ego, ritos de femeninos o masculinos, etc. En el mundo prehispánico, de hecho, se utilizaba como una apropiación del espíritu animal, sus características, fuerza, ¿no? Todas estas figuras zoomorfas que vemos que son tan fascinantes y además permiten la unión con los ancestros, la divinidad, los vivos y los muertos, ¿verdad? La máscara tiene esa capacidad de conexión. Ahora, hay muchos tipos de máscaras, ¿verdad? No solo tenemos la máscara objetual, sino que la pintura corporal a lo largo de los siglos y en las diferentes culturas también ha sido otra especie de máscara, ¿verdad? Yo siempre gozo cuando la gente se maquilla por alguna razón, no sé, hay partido de la Cele y la gente viene y se hace una marca, así, ¿verdad? Casi como una marca de guerra para ir a ver el equipo.
o ganó la CL y la gente se pinta la bandera completa de Costa Rica en la cara y por un momento se siente orgulloso de donde es. Pero entonces hay todo un tema todavía que tiene que ver con el grupo, ¿verdad? Con la pertenencia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque la pintura facial, la máscara, también está relacionada con ese rito de lo social, de dónde pertenezco, ¿verdad? ¿Cuál es mi grupo? ¿Cuál es mi espacio? Y no importa el tipo de intervención que sea, siempre transmuta nuestro ser, ya sea a través de pintura facial o a través del tatuaje, ¿verdad? Como muchos pueblos contemporáneos, entre ellos los maori, a quienes en el siglo XIX se les prohíbe por completo la intervención facial, y es en este momento donde estamos viendo que este pueblo está volviendo a reivindicar su propia identidad a través nuevamente del tatuaje facial. ¿Verdad? Nuevamente las muchachas están tatuando la boca, los hombres se tatúan, estamos volviendo a estos ritos, ¿verdad? Como una forma de recurso político para recuperar su propia identidad. También cosas como la escarificación facial en todos los pueblos ha sido fundamental. Hay una charla por ahí que yo doy específicamente sobre la intervención corporal, la pueden encontrar en la página del JADE, pero bueno, aquí estamos hablando de la intervención como máscara en sí misma y la escarificación en todos los pueblos, incluyendo nuestros pueblos originarios, siempre ha sido muy importante, ¿verdad? Es parte de múltiples ritos que tienen que ver con llegar a una edad de fertilidad, como en el caso de los jóvenes, o de las jóvenes, ¿verdad? Y rituales de sangre que son importantes también, porque tiene que ver en estos pueblos con no solo la fertilidad, sino también con la belleza, ¿verdad? Y el concepto de belleza que es totalmente diferente a la visión occidentalizada de esta. Nuestros pueblos originarios trabajaron muchísimo las máscaras, máscaras de poder, máscaras rituales, máscaras religiosas, etcétera. La hicieron en diferentes materiales, oro, cerámica, madera, jade, en fin, ¿verdad? Utilizaron diferentes recursos, incluso mismos cráneos, ¿verdad? De personas fallecidas que eran decoradas y a veces esas también las integraban. Aquí tenemos máscaras preciosas, tanto olmecas, aztecas, mayas, etcétera, y algunas máscaras que se conservan en nuestros museos, como estas bellísimas máscaras de oro, ¿verdad? Que se conservan en el Museo de Oro, o estas, ¿verdad? De cerámica, donde claramente vemos, ¿verdad? Este ritual y esta máscara que tiene que ver también con la muerte e incluso un poco con los Cipetopec. Aquí vemos una fotografía del Museo Nacional, de los archivos del Museo Nacional, donde destaco precisamente esta máscara, ¿verdad? De cerámica, una máscara de tigre o de felino, no sé. No sé dónde está en este momento, traté de averiguarla, pero no sé dónde se conserva. Y algunas máscaras, ¿verdad? Incluso contemporáneas de algunas poblaciones originarias que son parte de la colección del Museo Nacional. También muy importante entender que las máscaras borucas, que son, digamos, con las que más relación tenemos contemporáneamente con nuestros pueblos, también cambiaron, ¿verdad? Y hay algo a lo que precisamente Colombres llama un poco el travestismo cultural, ¿verdad? Que es cuando muchos pueblos necesitan, de alguna manera, modernizar sus propios rituales para poder sobrevivir. Luego tenemos la pintura facial y parte de la intervención facial también, que incluye aplastamiento craneal, escarificación facial, estrabismo y pintura facial, como el caso de la preciosa chamana o la mujer que está allá arriba, que no sabemos si es chamana o no, esta madre preciosa, ¿verdad? Toda esta intervención facial hermosísima, ¿verdad? Que sigue siendo algo importantísimo todavía en pueblos originarios de toda América Latina, la escarificación. Y otro tipo de máscara, que es una máscara más ritual y más compleja, que es la máscara de los Cipetopec, ¿verdad? La veneración al dios desollado de los mayas y los aztecas, donde yo portaba el rostro de otra persona que previamente había sido desollado e incluso podía portar su cuerpo entero, ¿verdad? Le quitábamos la piel a esa persona, le quitábamos su rostro y nos poníamos como si fuera una máscara la piel del otro, ¿verdad? Que también pues tiene toda una metáfora interesante. Esa piel se llevaba durante varias semanas, la piel misma se descomponía y cuando ya terminaba ese proceso,
la persona se quitaba la piel, la enterraba en una especie de ritual. Igual no era cualquier persona la que podía llevar la piel del otro, ni era tampoco cualquier piel la que íbamos a llevar. Usualmente eran guerreros, sacerdotes, gente muy importante, la que merecía, ¿no?, que lleváramos esa piel del otro. Entonces, bueno, hablando un poquitito de qué compone esta pieza de la fiesta. Entonces, bueno, claramente las piezas de los pueblos originarios nos dan mucha información del uso de las máscaras que ellos tenían. Entonces, yo empecé esta historia a la inversa con la preciosa figurita femenina intervenida, que les confieso que es una de mis preferidas de todo el museo, que me parecía tremendamente hermosa. Es esta piecita, ¿verdad?, que representa a una mujer de muchísimo poder. Definitivamente ella tiene que haber tenido mucho poder, que lleva las manitas pintadas de negro, lo cual quiere decir que ella también pintaba a otras, que es un privilegio que muy pocas personas tienen en las comunidades, el conocimiento de pintar, y que lleva totalmente su rostro y su cuerpo intervenido, ¿verdad? Aquí la pusimos celebrando en este mismo círculo. Luego también pusimos esta piecita, que es una pieza muy interesante, lamentablemente muy desconocida en la historia de Costa Rica en todo sentido, que es una piecita que viene del mundo de los bribris. Ahorita les voy a hablar de ella. Aquí otra vez la piecita, y luego pusimos esta otra, que viene precisamente de esta piecita que está en exhibición en la muestra, ¿verdad? Donde claramente vemos a un personaje que se está quitando y poniendo una mascarita, y que lo acompaña este otro que además tiene muchas mascaritas. También quise incluir esta que me pareció muy interesante, que está en el Museo del Banco Central, ¿no?, donde hay todo ya una cuestión zoomorfa. Bueno, esta figurita que veíamos anteriormente viene precisamente de esta fotografía, que es una pieza que se conserva actualmente en el Museo Smithsonian, y que fue una reproducción que se le hizo a William Gapp, cuando llegó aquí a Costa Rica en el siglo XIX, donde él describe un ritual que había en estas comunidades, donde decía: en el festín fúnebre una persona entraba vestida con una túnica larga hecha de fibras de árbol, peluca y máscara. La túnica y la peluca, estaban hechas de mastate o tela de corteza, cubiertas con musgo de barba de viejo cocido por todas partes, formando una masa peluda y casi informe. La máscara estaba hecha de media calabaza, debidamente fijada con una nariz de cera de abeja. Vean qué interesante. Y era parte de los rituales funerarios entre las comunidades bribris. ¿Por qué no nos hablan de esto? No tengo la menor idea, ¿verdad? Pero creo que es muy importante entender que los pueblos bribris tenían rituales bastante complejos, y dentro de los objetos que Gapp se lleva para Estados Unidos hay también objetos sumamente interesantes que vale la pena, que deberían de estar acá en Costa Rica. Entonces, bueno, se conserva esta foto antigua y esta que sería la reproducción de la pieza tal cual está actualmente en el Smithsonian. También quise integrar, por supuesto, las comunidades borucas. Me interesó más, un poquito más las máscaras zoomorfas de animales, ¿verdad?, que son las que ellos actualmente siguen trabajando. Y viendo archivos históricos, pues nos damos cuenta cómo han cambiado las máscaras borucas alrededor de los años. Estas pertenecen a un documental que hizo Miguel Salguero en 1966, donde vemos claramente, ¿verdad?, cómo ellos se vestían y las máscaras eran diferentes. Usualmente eran máscaras más sencillas, ¿verdad?, menos intervenidas que como las que vemos ahora. Pero bueno, es una tradición importantísima, ¿verdad? Tallas usualmente en maderas de diferentes tipos y trabajadas siempre con este sentido zoomorfo, ¿verdad?, que utilizan todos estos pueblos maravillosos. Entonces, bueno, de aquí es que sale precisamente la piecita del boruca, que va con una máscara de tigrillo. Ahora bien, la parte, digamos, de los pueblos originarios está como más clara. A mí la que me genera mucha confusión es la parte colonial y un poquito más del siglo
de los siglos posteriores. ¿En qué momento empiezan a aparecer máscaras de cabezones, de gigantas, de diablos en toda esta historia? Uno podría pensar que los diablos de pronto surgen de toda esa fascinación, ¿verdad?, que se llega a tener por los pueblos originarios de mucha de la iconografía que traían los españoles. Pero bueno, hay como toda una historia ahí como bastante compleja. El elemento que va a generar parte de esto en las fiestas religiosas, que es lo que uno no entiende, es precisamente el Corpus Christi. Esta fiesta va a ser permitida en el 1264 por Urbano IV, a través de una bula, ¿verdad?, que él denomina Transitus Deumundo. ¿Verdad? Es una bula donde él dice, a partir de este momento se va a celebrar el Corpus Christi. Y en el Corpus Christi, por supuesto, va a haber toda una cosa que tiene que ver con cómo enseñamos a la gente sobre el pecado, sobre el sacrificio, sobre lo bueno, sobre lo malo, etc. Va a haber todo un proceso y más o menos hacia 1328 en Europa, específicamente en Francia, España, empiezan a aparecer estos elementos que son profanos, ¿verdad? Específicamente gigantes y cabezudos. Otros seres fantásticos, así como danzas de espadas que datan de finales de la Edad Media. Dentro de las narraciones que aparecen, dícese, hácese la procesión por la mañana y a competente hora le dan principio a la tarasca y a gigantes, representaciones de costosas figuras. Se demuestran el demonio y los vicios huyendo del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que sale triunfando. La tarasca es quizás uno de los elementos más arraigados de la procesión del Corpus Christi durante la Edad Moderna por sus burlas y sus movimientos grotescos. La tarasca supone la inclusión de un arquetipo profano y extraño en la seriedad del cortejo. Y la tarasca es este animalillo particular, extraño, que era una especie de dragón, que representaba precisamente la lucha de Santa Marta con este personaje y el triunfo finalmente de la religión. Entonces, este personaje era el que guiaba toda la procesión y al guiar la procesión iban detrás estos personajes, ¿verdad?, que iban representando de alguna manera el pecado y lo profano. Aquí creo que me faltó una diapositiva, me parece. Vamos a ver. Como que se lo brincó esta cosa. Bueno, sí, no importa. La otra cosa que va a ser muy interesante en la historia de América Latina es precisamente el tema de moros y cristianos, ¿verdad?, que va a estar presente prácticamente en toda la historia de América Latina. La prueba es estos cantos infantiles, ¿no?, como el que teníamos. Ahí vienen los moros. ¿A qué? A matarnos. ¿Con qué? Ustedes que son más jóvenes no jugaron eso, pero nosotros sí. ¿Con qué vienen a matarnos? Con cuchillos. ¿De qué? De palo. Máchala, máchala, máchala. ¿Verdad? Ese tema de los moros y los cristianos, y por qué el gallo pinto dicen que se lo pelean los nicaragüenses y los cubanos dicen que ellos también tienen gallo pinto, pero resulta que lo de ellos se llaman moros y cristianos, ¿verdad? Que era la lucha obvia entre los pueblos árabes y los ibéricos, digamos, y eso se va a trasladar, por supuesto, a América. Entonces, en esa historia aparecen estos personajes blancos, bigotudos, y toda una relación con los moros y los cristianos, donde los moros son representados usualmente rosados, de bigotes, ojos claros, etcétera, ¿verdad? Y posteriormente las comunidades originarias les parece interesantísimo y empiezan a generar máscaras que van más allá de esta historia de moros y cristianos. Se empiezan a burlar de los españoles. Les dice, es que ustedes no aguantan el sol, se ponen rosados, son narizones, tienen esas barbas, ¿verdad? Y empiezan a generar estas máscaras visibles de los españoles. Y lo más interesante, a los europeos les hace gracia. Y les dan permiso un día al año para que saquen todas esas máscaras, para que se rían de ellos, para que bailen y dancen y gocen. Y ese día es el día del Corpus Christi. Claro, es que ese día soltamos todos los pecados y
tenemos una especie de renovación a través de la sangre de Cristo. Entonces, ese día se empieza a dar esto. Y es muy interesante cómo en muchos pueblos de América hasta el santo día de hoy se sigue generando todas estas múltiples fiestas donde seguimos viendo los mismos rasgos de los españoles, a veces sin barba, usualmente barbados, de ojos azules, ¿verdad? Que tienen esta exageración de rasgos. También aparecen máscaras de sedazo posteriormente, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, que empiezan a aparecer este tipo de representaciones, que las tenemos tanto, por ejemplo, en Masaya, Nicaragua, pero que aparecen de México a América del Sur, por absolutamente todo lado. ¿Verdad? Estas máscaras particulares en diferentes fiestas. Y también aparecen los diablos, y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si es una fiesta religiosa católica, ¿por qué aparecen diablos? Y además son diablos promesanos, y además son diablos danzantes, ¿verdad? Y tienen una cantidad de características interesantes, como los diablos de Yare en Venezuela, ¿verdad? Que son diablos promesanos totalmente de rojo, esta relación de la sangre, importantísima, pero llena de rosarios, usualmente con una maraca, o algún instrumento en la mano, una maraca, una campana, etcétera, y una forma de bailar que es muy interesante, ¿verdad? Ellos no danzan por casualidad cualquier baile, ellos danzan haciendo en el piso la cruz, que interesantemente la base de muchas danzas en América Latina, ¿verdad? Es interesantísimo, o sea, si ustedes se bailan un bolero, va a tener la misma base de 4, que es la base del 4 de la mazurca. Si se bailan un swing, si se bailan lo que sea, tiene la base del 4. Pero esa base del 4 está arraigada también en hacer una cruz en el suelo, en estas tradiciones, donde tenemos que ir haciendo un sonido, ¿para qué? Para espantar los espíritus. En fin, ¿verdad? Y por toda América, el Festival de Oruro, los diablos, los diablicos sucios de Panamá, ¿verdad? Y todos llevan este ruido y todos van haciendo esto. La fiesta de Tirara en Chile, ¿verdad? Es que es impresionante la cantidad de rituales que hay en toda América Latina, donde estas representaciones de máscaras de diablos, que a veces vuelven hasta insectos, como en Oruro, ¿verdad? Que tienen rituales tan arraigados en toda América Latina. Ven esta imagen antigua, qué hermosa, en Barranquilla, Colombia, donde vemos a estos personajes además casi transformados en pájaros. Este que es interesantísimo, la Mama Negra en Ecuador, que está dedicado a la Virgen de la Merced, donde una figura, porque es muy interesante, hay todo un tema aquí loquísimo, muy pocas veces las mujeres participan del ritual. Casi siempre son hombres. Incluso en los diablos de Yare, las figuras principales son diablos promesanos hombres. Las mujeres van atrás, vestidas también de rojo, blusa blanca, nagua roja, pero no tienen esa participación tan importante, ¿verdad? Usualmente los promesanos son hombres. Y en este caso, y en muchos casos, como incluso vimos acá, que es parte de la misma fiesta, van vestidos de mujer, pero con máscaras de sedazo. Y en este caso tenemos a un hombre que es el que va pintado de negro, completamente pintado de negro, vestido muy ricamente y que lleva una muñequita negra en la mano y que va montado sobre un borrico, ¿verdad? Inevitablemente no puedo dejar de pensar en la señorita de Guadalupe en Nicoya, donde también tenemos esta danza, esta mezcla indígena negra, ¿verdad? De Nicoya, Guanacaste, que es la raíz de muchísimas cosas en el país, donde tenemos esta tonada, este tambor y esta danza con esta yeguita, ¿verdad? Y una figurita negra que es la que se baila, ¿verdad? Y hay toda una tradición alrededor de que, bueno, la historia habla de 2 hermanos que se estaban peleando por una mujer y la Virgen aparece como una yeguita y los separa, pero claro, mucho más atrás de eso, por supuesto que lo que tenemos es una fuerte tradición afro-indígena en Nicoya, ¿verdad? Y que se replica en representaciones muy parecidas en Nicaragua y en Ecuador. Esta es la muñequita que se baila. También una de las cosas interesantes es que todavía en Nicoya se conserva
toda esta tradición, ¿verdad? Alrededor de la Virgen, de comidas, de baile, de danzas y de una gran cantidad de cosas que se han perdido en prácticamente toda Costa Rica. Entonces la pregunta mía es, ok, ¿por qué si es tan fuerte todo esto en América Latina? ¿Verdad? Que lo vemos, pero en todo lado, en México, en el Caribe, en toda América Central, Panamá y de ahí para abajo. ¿Por qué Costa Rica no tiene esa tradición? ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Por qué no tenemos esa tradición de los diablos, de las máscaras, tan fuerte como el resto de América Latina? ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Será que tenemos una historia totalmente diferente? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, esa pregunta es la que eternamente me ha llevado a mí a preguntarme por qué no tenemos la tradición de las máscaras o esta tradición de los moros y cristianos. No tenemos máscaras de sedazos y desde México hasta América del Sur es algo característico. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tenemos diablos tampoco. Nuestro diablo es el pisuicas, es el cuijen, pero es hasta un diablo vacilón que anda ahí volándole chilillazos a todo el mundo. No tiene esa misma fuerza promesana del resto de América Latina. Ah, bueno, aquí era la que se me había perdido, no sé por qué. Aquí está la Tarasca y Santa Marta. Entonces, claro, es muy interesante porque muchos de estas figuras, de estos personajes, nos llegan precisamente por una cuestión didáctico-religiosa, ¿verdad? Que va a ser la manera en que vamos a aprender esta historia. Esto tenía que estar un cachillo antes, pero bueno, lo vamos a poner por ahí. Precisamente va a ser muy fuerte en Europa, va a ser traído por los españoles y en un momento, en 1780, Carlos III lo prohíbe. ¿Verdad? Carlos III perteneció precisamente a los cambios de la Ilustración y de la corte. Y él dijo, no, eso me pareció un relajo, eso los cabezones es profano, lo vamos a prohibir. Sin embargo, ya estaba tremendamente arraigado en los pueblos y es prácticamente imposible de quitar. Usualmente, ¿verdad? Había como, perdón, voy a volverme a la diapositiva anterior. Dice que a lo largo del periodo de mayor esplendor de la procesión del Corpus, fue incorporado un variado elenco de ritos de origen profano y popular, especialmente en el espacio del urbano, porque una de las cosas que sí pasó es que el Santísimo, ¿verdad? Que es lo que se venera en el Corpus Christi, sale de la iglesia y sale a recorrer los pueblos. Y ahí es donde precisamente detrás de ese Santísimo se van todos estos personajes. Caro Baroja apunta que era habitual la colocación de adornos de carácter vegetal en el recorrido procesional, ejecución de danzas de carácter gremial o campesino, el desfile de gigantes, cabezudos y enanos, las representaciones de animales como toros, águilas, monstruos, así como jinetes a caballo y personajes burlescos, vejigueros, mojigones y danzantes. Y bueno, lo de vejigueros es muy interesante porque va a aparecer aquí en Costa Rica mucho más antes de lo que nos imaginamos. Se habla de que las mascaradas arrancan en Cartago hacia 1630, que es cuando se empieza a celebrar en Costa Rica el Corpus Christi. Y en 1824 aparece un señor que se llama Rafael Lito Valerín, que precisamente encuentra en la iglesia de Los Ángeles un baúl con cabezas de gigantes, ¿verdad? Y él le parece como que la Virgen le habla y le dice, mira, tenés que hacer esto para las celebraciones, ¿verdad? Y él lo toma como una cuestión personal y efectivamente Rafaelito empieza a hacer máscaras, que son, digamos, de los mascareros más antiguos de los que tenemos registro. Las mascaradas tradicionales tienen sus raíces en la época colonial, específicamente en Cartago, cosa que yo pongo en duda, donde Rafaelito Valerín creó las primeras máscaras a partir de cabezas españolas encontradas en la Basílica de Los Ángeles. Estas máscaras que representaban figuras como las que se encontró, ¿verdad? El diablo, la muerte, el macho ratón, que es parte de las celebraciones del Huehuense en Nicaragua, ¿verdad? Y el viejo de la vejiga,
que se integraron a las celebraciones en honor a la Virgen de los Ángeles. La tradición también incorpora elementos de los mojigangas y bailes de disfraces de la época, así como la influencia africana en la creación de figuras grotescas y de animales. Aquí estamos viendo una imagen precisamente del Señor de la Vejiga, y aquí estamos viendo otra cosa interesantísima, ¿verdad? Porque empezamos a ver palabras muy particulares, mantudos, por ejemplo. Pero antes de los mantudos, ¿y quiénes eran los mantudos? Bueno, los mantudos eran, en ese momento, a los puros inicios de esta historia, los mantudos son precisamente los personajes en Costa Rica que participaban en las mascaradas. Pero durante la época colonial, como de paso Costa Rica era re pobre, usaban mantas de colores con agujeros para los ojos y para la nariz. Después, mucho más adelante, se les empezó a colocar máscara. Yo me los imagino así como con, ¿verdad? Mantillas con ojillos, ahí nada más, y eso eran los mantudos. Ya luego se les pone máscaras y entonces empiezan a ser parte ya de los cabezudos también. Pero antes de estos mantudos, en tiempos de la colonia, existieron los llamados palmapanes. Eran vecinos de condición humilde, vestían ridículos disfraces de animales, bailaban y correteaban entre el público previo al inicio de las corridas de los toros. La Virgen de los Ángeles, sin embargo, va a tener todavía mucha más historia que simplemente encontrarse unas máscaras. O sea, ya la tradición misma de la Virgen de los Ángeles nos habla de toda una cuestión importantísima que estaba en el ritual del paso de la Virgen de los Ángeles. Una cosa importantísima es que mucho de lo que yo he trabajado para hacer este análisis son archivos gráficos de periódicos, noticias de periódicos y fotografías. ¿Verdad? Aquí estamos viendo fotografías precisamente de principios de siglo, más o menos, de la pasada de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Que recordemos que es cuando, después del evento de la procesión del 2 de agosto, la Virgen pasa de una iglesia a otra iglesia. Esa es la pasada. Y en esa pasada se hacían fiestas, se hacía comida, se hacían danzas. Y la gente se pintaba de negro con betún. Aquí estamos viendo gente haciendo danzas. Y aquí algunas fotos de gente pintada con betún y vestidos como, comillas, indígenas. Algunos incluso, que es parte de las investigaciones de Liz, llegaban con una piedra en la cabeza, se amarraban una piedra en la cabeza como una forma de hacer promesas, ¿verdad? Y había una gran cantidad de rituales, sobre todo fiestas, danzas, música. Una cosa interesantísima de esta foto es ver a estas personas vestidas con sombreros de copa, ¿verdad? Que me parece interesantísimo porque más adelante en América del Sur habrá todo un trabajo alrededor precisamente de las influencias del candombe en Uruguay y Paraguay, ¿verdad? Donde la gente vestía de esta manera. Y bueno, y era toda una celebración que fue prohibida a mediados de los años 40 por los curas que decían, no, esto no es para la Virgen, esto es mucho relajo. Y entonces eso se pierde, ¿verdad? Creo que es importante recuperar esta parte de la historia porque lo que teníamos era una celebración afroindígena a la Virgen, ¿verdad? Eso era como lo más claro, a una Virgen de paso que se hablaba de una Virgen del mar. Hay fotos de la fuente donde estaba la Virgen de los Ángeles totalmente repletas de caracoles de mar, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un fuerte arraigo con las vírgenes del mar africanas. Otro personaje que va a ser muy importante va a ser precisamente don Pedro Frer García, ¿verdad? Que más o menos va a sustituir a Lito en el sentido de que él va a retomar un poco esto de Lito y lo va a llevar al resto de Costa Rica. Además va a generar una familia de mascareros y de titiriteros. Aquí vemos algunas imágenes de periódico donde estamos viendo una celebración de 1935 con algunas máscaras que pertenecían a la mascarada de precisamente este señor Frer, ¿verdad? Y que uno dice, qué raro, no parecen máscaras ticas. No, porque las mascaradas costarricenses han ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, más de lo que nosotros nos imaginamos. En estos primeros años hay una fuerte influencia europea, tenemos al rey, tenemos a la reina, una gran cantidad de personajes que precisamente la población se va a ir apropiando de ellos y los va a ir
completamente transformando. Vean que aquí está el rey, está la reina, ¿verdad? Precisamente toda esa tradición tan interesante que hay. Esta es fascinante, ¿verdad? Porque nos habla, por ejemplo, en una mascarada, de que ya están listas las mascaradas y que el elefante fue súper lindo. Y uno dice, un elefante en una mascarada tica. Pero bueno, de esos que nos hablan precisamente las noticias de la época. O esta, imagínense qué importante era la mascarada, que el hijo en este momento ya del señor Frere está pidiendo 45 jóvenes para los disfraces de final de año, ¿verdad? Era un hit, o sea, no era ir a Zapote ahí ver los toros, no, era participar en la mascarada. Otros personajes importantísimos que han sido mascareros ha sido el señor Pedro Arias también, y ¿verdad? Que además sus máscaras influenciaron muchísimo en otros pueblos, porque antes solo estaba la mascarada de Lito y esta mascarada viajaba donde la gente la llamaba. Luego aparece el señor Frere y parecido, ¿verdad? Ellos alquilaban las máscaras o llegaban a los diferentes pueblos y poco a poco fueron enseñando a otras personas cómo hacer máscaras y esto se fue divulgando en las demás comunidades. Dentro de materiales de referencia importantísimo, la gráfica. Esta portada, por ejemplo, de las fiestas en este periódico tan maravilloso de la caricatura, nos da una información increíble. Y aquí es donde uno dice, ah, no, sí teníamos máscaras de madera. Por supuesto que teníamos este tipo de eventos. Simplemente se fueron eliminando de la tradición costarricense. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, vemos precisamente una máscara de un arlequín y una muy hermosa que levanta esta figura de Costa Rica, donde vemos una clarísima máscara de madera. Además de las que se han encontrado y son parte de la colección actual del Museo Nacional, ¿verdad? Que no están en este momento en exhibición, pero que nos habla de estas máscaras de madera, ¿verdad? Tan importantes y que nos habla así de esos personajes barbudos, con esas características también exageradas. Esta otra es preciosa, también de la caricatura 1905, donde casualmente en esta escena vemos una escena que acompaña a los personajes políticos, porque claro, la mascarada ha continuado con el reírse del poder, ¿verdad? Antes yo me reía de los españoles porque eran narizones, porque andaban con barba, porque se ponían rosados con un poquillo de sol. Pero ahora me río de los políticos, la mascarada funciona para eso también. Y si van a una mascarada contemporánea, pues ahí estará doña Pilar Cisneros, ahí estará Oscar Arias, ahí estarán los políticos y personajes, ¿verdad?, de los espectáculos de Costa Rica, ahí estarán. Son parte de la necesidad de los pueblos de transformar, ¿verdad?, en personajes de este tipo, a los mismos personajes históricos y políticos. Entonces, claro, aquí vemos a Don Cleto, a Rafael Iglesias, a todo el mundo, pero lo que destaco es los músicos. Vean qué interesante. Una cosa que me parece importantísima es la influencia de la música africana en la mascarada costarricense, desde Guanacaste hasta el Valle Central. Yo sé que se nos habla solo de los pardos en Cartago, pero el Valle Central tuvo mucha población afro que llegaron a tener diferentes nombres, erizos en Alajuela, por ejemplo, pardos en Cartago. Pero resulta, y esta es una investigación que le agradezco mucho a Liz y a Diego que me la facilitaran porque me pareció fascinante, nos habla, por ejemplo, de los esclavos mulatos y negros que fueron llevados a Barba de Heredia para trabajar en las haciendas de azúcar cerca de 1710. Y entonces, dentro de las cosas que habla este texto maravilloso, es que estas personas empezaron a ser parte de los rituales de la iglesia. Pero dentro de los instrumentos que llevaban para acompañar a los santos, llevaban el quijongo, que todos sabemos que es de origen guanacasteco, que tenemos una versión también muy interesante en el Caribe y que lo tenemos en toda América Latina con diferentes nombres. Pero también dentro de los instrumentos que llevaron estaba la chirimía. Vean este personaje tocando una chirimía, que es un instrumento de lengüeta, de doble lengüeta, que cuando lo tocas suena como un llanto. Y es un instrumento afro,
realmente europeo, traído por los europeos a América y que los pueblos mayas se van a apropiar de él más adelante. Entonces a veces se piensa que la chirimía es un instrumento maya, pero utilizado desde la Edad Media en ese momento. Entonces, además vemos que todos los músicos son afrodescendientes en esta caricatura, todos. El que toca el tambor, el que toca la trompeta, el que toca la chirimía, todos son afrodescendientes. Por lo que nos está indicando que precisamente muchos de los músicos eran mulatos, indígenas, según el texto, eran los que más tocaban el quijombo, y afrodescendientes. Esta es la chirimía, por si no la conocen, una chirimía muy parecida a la que lleva precisamente la persona que la lleva tocando acá, y esta es una versión maya de la chirimía. También el quijombo, que por cierto el sábado un concierto maravilloso acá de quijombo. Aquí vemos una foto extraordinaria de José Fidel Tristán en Guanacaste, donde vemos a un chico afro también, afro-guanacasteco con su quijombo y por supuesto, ¿verdad? A este señor Guadamuz tocando el quijombo, que en el resto de América Latina también se utilizan, aunque realmente no en todo lado, ¿verdad? Sabemos del quijombo en Costa Rica, en Guanacaste, Limón, Honduras y Nicaragua, en El Salvador se llama caramba y en Brasil se llama berimbau. Luego aparecen otros personajes que me fascinan en esta ilustración. Aparece el enano o el cabezón, ¿verdad? Que va a ser un personaje que va a estar ahí presente siempre. Casi siempre lo que los representa son niños con unas cabezotas, ¿verdad? Que da un poco de miedo, es un poco raro. Y aparece también la giganta, otra máscara de madera, un arlequín y un diablito. Los cabezones van a estar desde la Edad Media presentes. Esta es una foto muy interesante que representa precisamente un cabezón de esos cabezones de Rafael Lito Valerín de 1887, ¿verdad? Y que va a aparecer en algunas fotos de otros archivos, este mismo cabezón, ¿verdad? Con ese sombrero grande, esa cabezota enorme. Vean el gigante y la giganta, totalmente diferente a lo que tenemos ahora, ¿verdad? Eran personajes chanis. Ya no eran el rey y la reina, pero eran personas, digamos, de clase alta, con sus buenos trajes, o sea, personas trajeadas chanis. ¿Verdad? Y eso me encanta porque van transmutando también a lo largo de la historia de la mascarada en Costa Rica. Vean que en esta revista 1905, todos chaneaditos. Además estaba el gigante y la giganta, ¿verdad? Que luego se van a transformar en el viejo y la vieja. Y luego nos volamos al viejo y nos quedamos con la giganta. Es lindísimo. Obviamente el gigante y la gigante nos viene de la tradición española, por supuesto. Aquí vemos al rey y la reina, con todos sus cabezones, etcétera. Véanlo aquí nuevamente, el rey y la reina. Eso era lo que representaban esas dos figuras. Vean cómo aparece el señor de las vejigas, el negro que siempre aparece. Y en algún momento, en algunos pueblos, se empezó ya a ridiculizar ese personaje femenino y masculino, muy interesante, como el caso de Burgos, en España. Dice, con estas figuras ridículas y grotescas en Castilla se aludía precisamente a Lutero y a su doctrina. Y en las gigantillas burgalesas, la hembra representaba la herejía en sí y el gigantillo tenía dos cabezas. No sé si le logran ver aquí una cabecilla chiquitilla. Una representaba al propio Lutero y otra que de él salía por medio del tumor, la de Calvino, ¿verdad? Entonces, una representaba precisamente la herejía y otro este tema del protestantismo. Vean esta foto que es fascinante, 1910 Cartago. Vean donde vemos, y casi que aquí ya nos volamos al gigante, ¿verdad? Tenemos todavía una giganta, pero muy linda, muy mudadita, toda la cosa. Y esta foto nos da tantísima información, yo no les puedo explicar. Yo vi esta foto en mala calidad y casi me corto y me mato. Donde la vi, yo dije, necesito encontrar esta foto en alta calidad, no sé dónde. Y logré encontrarla finalmente en un archivo privado. Es una foto de Harrison Natalie Root, 1910, que nos habla de las mascaradas pertenecientes a Jesús Valerín, pero donde me da una información tan extraordinaria, tantas cosas que yo no les puedo explicar, pero la vamos a ir viendo a poquitos. Vemos, eso sí, la giganta, muy interesante, donde ya se va transmutando. Esta que es alucinante, la giganta, una foto de José Fidel Tristán en Liberia, Guanacaste, y es prácticamente idéntica a las figuras bastante parecidas en las zonas de Masaya o Granada en Nicaragua.
y la fuimos transformando a nuestra giganta divina, de vestidos de colores, ¿verdad? De pechos enormes, aretes enormes, coqueta y completamente nuestra, ¿verdad? Esta giganta es nuestra, no la vamos a encontrar en ningún lugar de América Latina. Nosotros la transformamos en esta figura nuestra, ¿verdad? Pispiretas, como decían las abuelas. Bueno, luego tenemos este diablillo que también está en la figurita. Vean que es un diablillo muy interesante que lleva una vejiga en la mano, porque resulta que las máscaras de la Edad Media llevaban una vejiga en la mano como una forma, ¿verdad?, de castigar el diablo, la muerte y el señor de las vejigas. Eran los tres personajes que la llevaban. Entonces, bueno, a mí me parece alucinante y ahorita vamos a ver un video grabado en los años 30 donde aparece un diablillo muy parecido a este precisamente. Vean que es un diablillo con carilla como de asustar, pero vestido de una forma muy particular. Precisamente en este artículo del Costarricense de 1876 nos habla de cosas bien interesantes. Por ejemplo, nos dice precisamente de que las máscaras no han dejado de desear, desde el corpulento elefante, otra vez mencionan aquí un elefante, hasta el viejo de la vejiga. Todo se ha hecho con exquisita gracia. Y bueno, ese viejo de la vejiga, precisamente, viene a ser en la tradición, un señor loco que anda golpeando con vejigas a la gente. Aquí ya usan una cosa como esponjosa, ¿verdad? No nuestras vejigas. Y aquí ya una imagen precisamente de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé en 1970 en Heredia. Y quise poner esta imagen de Adrián Arguedas, que me encanta, que tanto ha trabajado y ha estudiado este tema, ¿verdad?, en su querida Heredia, que cuando uno ve a este niño con esas vejigas, ¿verdad?, da un poquillo de susto, porque eso es realmente la experiencia de las vejigas, es una especie como de limpieza, ¿no?, de exorcismo de los pecados en esta época. Y es loquísimo cuando uno llega a esa Heredia que parece un cromito en una montaña y de pronto se empieza a bajar gente de los carros con estas vejigas y de pronto se vuelve una cosa loquísima. Acaba de pasar, 25 de agosto, acaba de pasar la fiesta de San Bartolomé. Vean esta que interesante, también de las fiestas de Santa Cruz, 1917, donde la gente cubre su rostro. Y aquí algunas imágenes precisamente de diferentes fiestas en diferentes lugares, diferentes años, y cómo vamos viendo esta transformación, ¿verdad?, de los personajes completamente a lo largo de la historia. Algunos dan un toque de susto, la verdad. Pero bueno, es interesante porque no siempre ha sido igual. Vean esta que hermosa de Hans Wimmer en limón. Vean la giganta de limón, qué bella. Y bueno, algunas imágenes también del Archivo Nacional de José Fidel Tristán, iluminadas a mano. Aquí ya no me dio chance de poner los datos, hasta llegar a nuestra giganta contemporánea. Les voy a poner este videíto, que es un videíto en mala resolución. Nadie me sabe decir dónde está el original. Pero es un video grabado en 1931. Mi abuelo me dejó una herencia, bailar los payasos, y no le fallo a don Pedro Freddy su clínica de muñecos. Me he visto y salgo a pegar brincos y perseguir chiquillos. Hoy no le hubiera fallado por nada. Es primero de enero. Ya fui a misa a pedirle a Tatica a Dios que este año nos vaya mejor. Sobre todo al gobierno de Don Neto, que le ha ido mal con las finanzas. Hay mucho desempleo. Lo de la bolsa de valores en Estados Unidos en 1929 dejó a todo el mundo quebrado. ¿Y a Costa Rica más? Por ser tan pobre. Pero vea usted, aún así, se terminó la electrificación del ferrocarril al Pacífico. Se amplió el área que cubre el tranvía. Ahora llega hasta el mismísimo Guadalupe. De lo nuevo que se dice por ahí es que este año se va a fundar el Partido Comunista. Vamos a ver, ahora que siga el carnaval. Mi hermana Benita le tiene favor a los mantudos, pero igual tiene chispa la confiscada, con decirle que va para el colegio de señoritas. Ojalá termine de estudiar. Yo no pude, pero bueno, ahorita los veo. Ya es hora de que me vaya para los toros.
Si vieron, es sumamente interesante porque vemos personajes que eran parte de las mascaradas del momento, ¿verdad? Vemos animales. Mi abuelo. Realmente no se ven tanto, se ven ahora en Guanacaste, por ejemplo, pero ver patos, gallinas, elefantes. Aparece también, además del personaje del negro, aparece el chino. Por ejemplo, el chino va a estar presente, no sé si lo vieron en estas tarjetas precisamente, que están personajes con máscaras de chinos en ese momento, y una gran cantidad de personajes interesantísimos, ¿verdad?, que aparecen exclusivamente en ese video. El otro personaje interesantísimo es el diablo en sí mismo, ¿verdad? Un diablo que también se ha ido transformando a lo largo del tiempo, al que nosotros llamamos Cuigen, diablo, pisuicas, que es súper interesante porque la palabra cuigen proviene del náhuatl cuitzin, que significa gavilán. El término se usa en Costa Rica para referirse a un tipo de ave y también es el nombre popular del diablo. O sea, el gavilán se roba a los pollos y todo, entonces es un cuigen. Está relacionado a las leyendas donde los gavilanes roban pollos y también se le atribuye una figura de color cenizo con pintas blancas. Pero también tenemos la palabra pisuicas, que viene precisamente del huetar, pisuica. Y para nuestros pueblos el pisuicas no era este bicho malo de la religión católica, al contrario, era visto como un personaje audaz, valiente y atrevido, lo cual es muy interesante. Cuando vemos este camerín, que pertenece a la colección del Museo Nacional de la época colonial, que es fascinante porque es uno de los pocos camerines, por lo menos que he encontrado en América Latina, que en la parte de abajo incluye el infierno. Es divertidísimo. Y bueno, y aparecen escenas, obviamente, ¿verdad?, de pecadores, etcétera, y hay un espacio dedicado específicamente al diablo. Y este diablo es muy raro porque no es un diablo como parecido a los diablos, ¿no? No es un diablo rojo, no es un diablo casi anfibio, es muy particular. Se le cayeron los cachitos, lamentablemente, pero es un diablillo que tiene alitas, que tiene piel como anfibia, que tiene una colilla muy rara, y que además tiene alitas de metal. En algún momento tuvo cachillos, pero no está vestido de diablo, está vestido de soldado, ¿verdad? Está vestido de soldado inglés, o sea, para los españoles, los soldados ingleses eran el diablo, ¿verdad? Entonces representan a este diablito como un soldado inglés. El diablito, el otro diablito que aparece en la pieza, es este diablito, que es un diablillo muy particular, viene de este diablo. Este diablo es un diablo que pertenece a la colección de don Sergio Saborío, que tiene una historia muy compleja porque se supone que es una máscara que se hace en la década de los 40, ¿verdad? Pero bueno, es como una recreación de otra máscara. Vean cómo se parece al diablillo que salía en el video, un diablito con alas de cuero, ¿verdad? Y que además tiene pelo de perezosa, en una época en que se podía cazar a las perezosas. Tiene pelo de perezosa. Ellos conservan todavía este diablito, estas son las alitas, y el diablo estaba lleno de cascabeles. Y la idea es que cuando sonaban los cascabeles, según la tradición de la abuela, la gente corría espantada porque ya sabían que venía este diablo. Y estamos hablando de una época en que corrías cuando venía la mascarada, porque de verdad te volaban chilillo. Es que ahora no se puede, ¿verdad? Pero te volaban chilillo y el chilillo era con crin de caballo, como las que usaban los del resguardo, y la gente tenía que correr. Y la otra parte que venía detrás de la mascarada eran los toros. Después de la mascarada soltaban a los toros y las vacas se metían en las casas por todo lado, ¿verdad? Cuento de mi familia en Guadalupe, que tenían que salir corriendo porque los toros se metían en las casas, ¿verdad? También conservan esta otra máscara de otro diablo también. No, mentira, esta es la misma. Esta otra es la que conservan también, que tiene toda una tradición, ¿verdad?, de las máscaras talladas en madera desde la colonia, por lo que es sumamente interesante y prácticamente una de las pocas máscaras en madera que hemos ubicado en Costa Rica. Pero quiere decir que sí se usaron. Estas máscaras aparentemente fueron encontradas en Alajuela. Y bueno, y quise poner esta máscara azul que está en la exposición porque me parece una maravillosa ruptura, pensando en que el diablo no se ha representado siempre de la misma manera como lo vimos en el camerín, ¿verdad?, que estaba ahí. Luego está la muerte, la que llamamos en Costa Rica la ñata,
¿verdad? Es que en Costa Rica es muy divertido porque es el pisui, ni siquiera decimos pisuica, es el pisui, es la ñata, ¿verdad? Hay como un irrespeto a cosas como la vida o como la muerte. Entonces, en Costa Rica se le llama a la muerte la ñata, ¿verdad? Que es una forma de tratar a la muerte. Y lo más loco de la ñata es que usualmente son chiquitos. No sé si ustedes han visto en las mascaradas, siempre sale el chiquito con la máscara de calavera, y es así como una cosa como rara, ¿verdad? Usualmente son niños, es muy, muy particular. Bueno, y ya casi cerrando, volvemos a esta imagen donde lo que quería enseñarles acá y que tiene que ver con este otro personaje de la pieza, es que precisamente esta foto nos denota muchas personas con máscaras de sedazo. Quiere decir que en Costa Rica también tuvimos la tradición de la máscara de sedazo y que nuevamente esa tradición se perdió. Y probablemente se perdió por prohibición también religiosa. Entonces vean qué cantidad de personajes, todos con su máscara de sedazo, todos, ¿verdad? Aquí está la figura del policía negro que usualmente aparecía en la mascarada y por supuesto nuestra giganta. Pero sí están presentes, sí existieron en Costa Rica. Y por eso quise hacer esta figurita femenina con la máscara de sedazo, porque si se dan cuenta, muchas de las figuritas son precisamente figuritas femeninas con máscara de sedazo. Y un poquillo más de cerca. Y en esta otra foto, donde también tenemos a los gigantes chanis, donde aparece figura femenina, tenemos nuevamente el enano cabezón, vemos nuevamente la bruja, que va a ser muy importante en nuestra mascarada, nuevamente personajes con máscaras de sedazo. O sea, en Cartago, en esos principios del siglo XX y probablemente finales del siglo XIX, siempre se usó la máscara de sedazo. ¿En qué momento la perdimos? ¿Por qué perdimos todas estas tradiciones? Y finalmente cierro con el torito de brazos largos, que fue un aporte que me dio Liz, porque no he podido documentar las celebraciones en Liberia. Es precisamente una de las pocas en las que los personajes son animales, aunque ya vimos que en San José también había una tradición de animales que se fue perdiendo. Y es precisamente porque allá las figuras tienen los brazos largos y a diferencia de andar volando chilillo como en San José, simplemente dan vuelta y golpean a la gente con las manos, ¿verdad? Entonces me pareció sumamente hermoso poderla integrar como una mascarada contemporánea. También el hecho de la giganta y de las cintas de colores que ustedes ven en la giganta tiene que ver con muchas cosas. Una es el Cristo de Cot, ¿verdad? Que obviamente todo esto está ligado con un tema religioso que me parece fascinante por completo y también con las fiestas de tradición que se daban en Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Alrededor precisamente de los voladores, que es una tradición que nos viene desde México prácticamente y que se hacía también en Costa Rica, ¿verdad? Estos famosos voladores. Así que bueno, las máscaras se han ido transmutando a lo largo de la historia. Obviamente esto es larguísimo, pero si no, no me da tiempo. Hemos ido apropiándonos, o sea, uno va a las máscaras ahora y se encuentra Terminator, se encuentra, no sé, estos personajes rarísimos. Imagínense este bicho, ¿cómo era que se llamaba este? Que era como un extraterrestre, que había una serie. No la vieron, bueno, qué dicha, porque era muy mala. En fin, una cantidad de personajes, pero dentro de esa Alf, exactamente. O sea, te encuentras a Alf a la par de Terminator. Pero está bien, porque es parte precisamente de esa apropiación. La máscara es algo que está vivo, que es importante, que sigue siendo parte de los rituales de exorcismo, ¿verdad? De una gran cantidad de cosas sociales, políticas, espirituales, etcétera. Está presente y seguirá presente porque ha estado siempre en nosotros. La importancia simbólica de la transmutación, de pronto transformarse en el otro, ¿verdad? Para poder decir lo que no podemos decir. Hay artistas interesantísimos en Costa Rica, como es el caso de Gudiño, donde Gudiño, que es un artista súper contemporáneo costarricense, utiliza la máscara y viene y coge fotos de la familia y las transforma en máscaras de barro enormes y hace toda una resemantización alrededor de la máscara desde el lenguaje del arte contemporáneo, ¿verdad? Entonces sigue siendo algo muy pertinente e importante que merece ser estudiado
y que merece ser estudiado también en el vacío que nos ha dejado este no saber por qué todo esto fue siendo eliminado de alguna manera en Costa Rica, ¿verdad? Cierro con este videíto. Esperemos que suene. Y bueno, ya saben por qué la pieza gira al revés, porque hay que devolverse en la historia para poder entender nuestra propia memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi. Interesantísimo. Vamos a abrir un espacio para comentarios o preguntas y vamos a iniciar con uno que tenemos de manera virtual. Dice Diego Soto, mil gracias a Susi por su exposición, su investigación y su maravillosa obra. Me interesa mucho el observado en torno a la máscara política como medio para caricaturizar a los políticos de turno. Recuerdo ahora diversas obras de Figueroa, Emilia Prieto, donde el político aparece zoomorfizado en la forma de un cerdo, de un buey o alguna bestia de rapiña. Como si la máscara del político fuera en realidad su propio rostro humano, máscara que debemos apartar para ver más que su identidad, sus intenciones. ¿Qué sería importante considerar en un estudio sobre las máscaras del poder en la representación artística costarricense? Un abrazo desde una lluviosa Heredia. Bueno, muchísimas gracias a Diego, se le extraña. Y sí, efectivamente, José María Figueroa Oriamuno responde, bueno, también a un tipo de caricatura de la época que era bestializar a los personajes, transformarlos en animales, pero un poco de ahí viene, ¿no? O sea, él caracteriza a cada personaje político como un animal. Y de alguna manera, en el caso de la máscara política, realmente los españoles son caricaturizados y los mismos personajes contemporáneos, ¿verdad? Hay una forma de llevar de alguna manera la representación de la exageración de los rasgos como una forma de detonar también algo que me parece importantísimo en el pueblo, que es la sátira, ¿verdad? O sea, estamos hablando y de hecho, precisamente en este texto de música tradicional de Barba, de este señor fascinante, ya se me tiene acá, Rodrigo Salazar Salvatierra, él menciona precisamente que era el único permiso que tenían las poblaciones indígenas, campesinas y africanas de poder expresarse un solo día. Y en ese solo día era donde precisamente se les daba permiso incluso de reírse de los mismos españoles. Y es un poco el espacio que ha tenido siempre la caricatura, cuando esta no ha sido censurada a lo largo de la historia, porque de hecho mucha gente que hizo caricatura recibían castigo de palos, ¿verdad? Que para la gente que es más joven, por si no saben, era una cosa de, ok, tú me ofendiste, mañana te mando a alguien a que te dé de palos, ese era el castigo. Y efectivamente uno al día siguiente salía, en el caso, por ejemplo, de muchos caricaturistas que pasaron por ese proceso, qué sé yo, recuerdo a Francisco Hernández, por ejemplo, uno salía al frente del negocio dignamente, se paraba ahí y le daban de palos y ya recibías el castigo por haber humillado o ofendido a alguien. ¿Verdad? En este momento los palos son diferentes, pero sí es muy importante, lamentablemente el tema de la máscara, si no es a través de la fotografía o de moldes que están por ahí botados en algunos talleres, no podemos recuperar esas máscaras, ¿verdad? Sería casi fascinante hacer una exposición solo de máscaras que tengan que ver ese discurso político, pero lamentablemente, ¿verdad? Todo este material se desecha, se desaparece, se destruye. Bien, gracias. No sé si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues. Bueno, yo por supuesto quiero aprovechar el espacio antes de hacer el cierre
oficial, para agradecer profundamente a Susi por primero aceptar el reto de hoy, mostrarnos esta síntesis desafiante de un tema tan complejo, con tantas variables, quizás tan antiguo como la fiesta misma, y que ha acompañado a la historia de la humanidad desde sus inicios, que es difícil entender un poco cómo llegó a Costa Rica, cómo se ha interpretado, cómo se ha transformado, y que justamente en esta transformación radica el valor de esta manifestación, de esta expresión o de esta posibilidad que es el uso de la máscara para los seres humanos y su papel tan importante en las festividades. Como decía Susi, ¿verdad? La posibilidad de asumir la representación o personificar al otro o la otra, que me permite hasta cierto punto otro tipo de comportamientos, me da permisos y licencias al interno del rito, de la fiesta, de la expresión festiva en general. Y por supuesto agradecer el generoso aporte al proyecto de investigación de la exposición. Fue un reto muy interesante gracias a este maravilloso archivo que Susi durante varias décadas ha venido recopilando. Es que también pudimos acceder a ciertas imágenes, a ciertas fotografías que es un poco difícil incluso en los archivos institucionales, y también nos hace ver la necesidad de recuperar esta memoria, porque si bien la máscara se ha transformado, y esto no hay que verlo de forma negativa, las diferentes comunidades se han apropiado de esta expresión, pero sí es importante pues poder realizar o recuperar esta línea histórica de la evolución del uso de la máscara en el país. Entonces, gracias, Susi, de verdad, también por retomar la elaboración de esta pieza, que es un proyecto que vos iniciaste muchas décadas atrás y que es un aporte significativo y fundamental para la exposición. No, yo muy agradecida, muy honrada, además de haber sido parte de este proyecto de investigación y de esta maravillosa exposición. Y sí, yo creo que lo importante es empezar a investigar en las comunidades, ¿verdad? Que yo creo que es donde pueden estar esos otros archivos perdidos. Por dicha, mucha gente lo ha compartido en redes, pero todavía falta, ¿verdad? Hay mucho material que aparece, pero aparece sin datación. Un video como este tan maravilloso de los años 30, que no sabemos dónde está el original, ¿verdad? Y que sería maravilloso poder realmente estudiarlo despacito, ¿verdad? Porque da muchísima información, pero bueno, es eso, yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer en diferentes lugares. Mucha gente lo ha hecho desde la música, otra gente lo ha hecho desde el teatro, ¿verdad? Y creo que poco a poco hemos ido recuperando una información valiosísima para poder entender esta historia de la máscara en Costa Rica. Muchas gracias por toda la información. Mi nombre es Imaru y bueno, quiero hablarle rápidamente de un hallazgo que tuve la oportunidad como de vivirlo. Bueno, yo soy de Heredia, vengo de Heredia, soy extranjera, pero me vine a Heredia hace muchos años a vivir. Allí prácticamente pasé con mi familia adoptiva tica por estas celebraciones, ¿verdad? Bueno, muchas actividades, entre estas las fiestas de Santa Bárbara y las fiestas de Barba, ¿verdad? Me dieron vejigazos, volé vejigazos, entonces y también me uní, ¿verdad? A toda esta celebración, toda esta fiesta, y la entendí como una válvula, ¿verdad? Como un escape. Hasta cierto punto me fui a la zona sur en algún punto de mi vida, ¿verdad? Y es bastante interesante porque ahorita, bueno, estoy en un ámbito académico con varios compañeros estudiando para guías de turismo. Y bueno, me da la oportunidad de estar en un grupo donde la gran mayoría, por no decirle el 90%, son chiquillos, ¿verdad? Están como entre los 18, 23 años, son muy jóvenes. Lo curioso es que este grupo, estando ya en la zona sur, todos son como de un ámbito, ¿verdad? Vecinos de Ciudad Cortés, en este caso. Entonces algunos son, bueno, de Puerto Jiménez, otros creo que hay uno de Laurel, ¿verdad? Hay varios repartidillos allí, otro de San Vito, otro ¿verdad? Así. Y lo muy curioso es que, bueno, estamos en una de las materias
que vemos, nos tocó geografía, a mí me toca exponer sobre los símbolos patrios, entonces entre eso, bueno, que encontrando, ¿verdad? Las mascaradas con su declaratoria, entonces hablando un poco de eso, entonces yo desde mi experiencia, de lo que yo viví, ¿verdad? Haciendo esta transmisión, y en algún momento me topo con que todos estos chiquillos ignoran completamente el tema de las máscaras, o sea, lo más cercano que tienen son las máscaras de Boruca, ¿verdad? Entonces reconocen como, sí, chiquillos, la fiesta, las mascaradas, y se quedan así. Y la cimarrona, y se quedan así, ¿verdad? Entonces fue como para mí un escenario de, uy, esto es una oportunidad grandísima para hacer ese proceso de lo que usted acaba de mencionar con respecto a extender este conocimiento, aparte de la recopilación de cómo se puede llevar, ¿verdad? Esto a estas zonas, ¿no? Donde van alejados. Es súper curioso e interesante que habla que, bueno, hay una gran tradición, empezando de Cartago, que se expande por Guanacaste, pero entonces como que hay otros lugares, ¿verdad? Que es así como desconocido. Entonces queda como este espacio ahí que es interesante como para agarrar y decir, bueno, ¿cómo se puede hacer? Tengo yo conocimiento, hay un vecino, yo vivo al menos en Puerto Jiménez, en Península de Osa, un vecino músico que se ha dedicado como a dar clases de música en el MEP y él trata de rescatar como esta tradición con respecto a las máscaras que se hacen ahora ya en las escuelas, que son máscaras de la fauna que tenemos en Península de Osa, entonces recordando un poco, ¿verdad? Haciendo como aprovechando el insumo, ¿verdad? Cultural. Pero es bastante curioso, ¿verdad? Que es como apenas un pasito, pero falta tamaño poco para llevarlo. Yo digo, bueno, si esto es Costa Rica, lo que yo estaba sintiendo, ¿qué pasó allí? ¿Verdad? Curiosísimo. Sí, es un enorme vacío en otras zonas del país. Para mí, toparme con los archivos de mascaradas en Limón, realizadas por Hans Wimmer en la década de los 20-30, fue un hallazgo increíble. O sea, poder encontrar mascaradas en el Caribe, impresionante. Entonces, estoy segura que prácticamente en todo lado hay ese tipo de expresiones, pero la información de alguna manera se ha perdido. Y todavía, bueno, falta buscar en archivos de las iglesias para ver también si existieron este tipo de prohibiciones en algún momento. Sí conozco en Cartago, ¿verdad? Que es cuando se elimina todo este tipo de expresiones en la década de los 40, en la pasada de la Virgen de los Ángeles. Pero hay que revisar todavía más, ¿verdad? Para poder entender cuáles fueron las decisiones que se tomaron para este tipo de cosas. ¿Alguna otra persona? Bueno, queremos voz. ¿Sí? Excelente. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Dayana. Yo vine el miércoles anterior a la conferencia, bueno, al homenaje a don Ismael para las mascaradas Brunca, ¿verdad? Yo soy de Pérez Celedón. Y bueno, actualmente yo estoy estudiando sociología en la Universidad de Costa Rica. Yo quería trabajar en la parte de gestión social allá en Pérez. Y quería preguntarle más o menos, porque en la conferencia del miércoles anterior se hablaba mucho como la contaminación de las máscaras con la pintura en acuarela, ¿verdad? Que para nosotros, cercanos a la comunidad, eso es como una ofensa, como contaminación, si nos parecen hermosas con esos colores y demás. Y en la conferencia que nosotros vimos, la suya como tal, yo no veo como esa visión de contaminación, sino de que salga como personajes actuales en las mascaradas, no lo ve como una contaminación. Entonces, ¿cómo me recomendaría usted abordar el tema de la modernización de estas máscaras o la modernización de estas tradiciones en una comunidad sin necesariamente perder la tradición como tal, sino acercarlas a algo que quizás la comunidad conozca como personajes de la televisión o demás? Claro, te entiendo perfectamente y es un poco lo que te hablaba, de lo que habla precisamente Colombres cuando habla del travestismo cultural, ¿verdad? Donde a veces estos pueblos tienen que ir transformando sus propias tradiciones y porque viven de eso, porque el turismo, por mil cosas, ¿verdad? Pero bueno, de paso es algo vivo, es que es un poco el tema, ¿no? La máscara es algo vivo que se va a ir transformando a lo largo del tiempo. Antes las máscaras, por ejemplo, se pintaban solo con anilina y los juguetes y todo se pintaban con anilina porque era el material que la gente tenía.
¿verdad? Ya muy difícil encontrarse un juguete con anilina, pero bueno, todavía en el mercado se encuentran ciertas cositas. Cuando uno va a Guatemala, la gente sigue haciendo artesanías y pintando con anilina, ¿verdad? Pero eso va a obedecer a transformaciones necesarias en materiales, en la necesidad misma de la comunidad, ¿verdad? Y aunque se han actualizado, porque mira que han cambiado mucho, ¿verdad? Esas máscaras que documentó Salguero en la década de los 60, que fue el único video que se tuvo en su momento de cómo eran esas tradiciones. Por supuesto que se han ido cambiando, pero es que es una necesidad de las mismas comunidades. Cuando uno está ahí presente, pues la esencia sigue siendo la misma, el rito sigue siendo el mismo, ¿verdad? Aunque los rostros han ido cambiando, se han ido llenando más de color, se han vuelto máscaras mucho más elaboradas, ¿verdad? Y tremendamente artísticas, o sea, son impresionantemente bellas. El rito, que es lo esencial, sigue estando ahí y sigue estando intacto. Y yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Bueno, agradecerte, por supuesto, por habernos acompañado en todo este proceso, porque como mencionó Liz, ¿verdad? Desde el inicio tenemos a Susi acompañándonos por la fiesta y hoy cerramos con el espacio de conversatorios que hemos tenido varios a lo largo en toda la exposición. Y vamos a cerrar, como la exposición se lo merece, con una fiesta. El sábado 6 va a ser un día de entrada gratuita para personas nacionales y residentes, 2x1 para personas extranjeras. Y a partir de la 1 y hasta las 5 de la tarde vamos a tener venta de comidas, juegos tradicionales, cimarrona, mascarada, por si gustan acompañarnos en esta actividad. La exposición cierra el 7, la vamos a extrañar muchísimo, pero bueno, nos vamos despidiendo de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a las personas que nos acompañaron también de manera virtual. Que tengan muy buenas noches.